Éxito por la capital de la República. Profe, bienvenido y... Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día, buen día. Asistente técnico Profesor, de la selección de Costa Rica. Profe Querido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? asistente ¿Cómo te técnico ha del ido? profe ¿Dónde voy? Suárez, mundialista. ¿Acá? Mundialista. Perdón, ese es el sillón de los mundialistas, es el sillón de los asistentes técnicos. Hace unos días estuvo ahí el profesor Luis Amaranto Perea. Wow, qué bueno. Así Y que- el Qué profe bueno. además tiene el récord de ser el técnico más joven en lograr un ascenso en el fútbol colombiano, ¿no? También. ¿sí? ¿Cuántos años tenía, profe, cuando logró el ascenso? 28... Era un pelado. No sé, sí, Estaba algo para así. jugar de central. Pero Muy ¿saben bueno. qué? Hoy está más joven que nunca. Gracias, No, en gracias. serio. Costa Rica. Entró con uno de nuestros productores y como aquí tenemos muchas veces practicantes, gente nueva, yo lo vi uno tan nuevo. pelado que dije, ¿es un Llegó uno practicante nuevo. Sí, Llegó Quiero uno nuevo. mostrar que llegó con regalo. nos trajo regalos Qué el profe. lindo. Una bobadita, una bobadita. Mira, A ver, pura mostremos. vida Una bobadita. Costa y Rica. Costa Rica. Es como el lema del país, ¿no? Más que de la Exactamente. selección, es el lema del país. Es el país del pura vida. Y digamos que lo representan muy bien, su gente lo representa muy bien. Un país muy lindo, muy tranquilo, muy seguro, muy chévere, muy Y chévere. está este país. el profe muy apegado también a los colores, lo veo en el reloj, ¿no? Es que este es el reloj oficial del Mundial. Es uno, Uy, uno qué chicanero, lujo. el reloj del Mundial. De la selección, el de la ¡Qué selección. lindo! Sí, sí, sí. Este es el reloj que nos dieron. Todos tuvieron su reloj. Todos tuvimos el reloj. así Qué es. bien. Bueno, profe, de tránsito por Bogotá, ¿hace cuánto que no venía por acá? Bueno, la última vez fue en diciembre que estuve con la familia, con los hijos, aprovechar el tiempo que hay. Si bien en selección hay un poco más de tiempo para algunas cosas, bueno, realmente la programación con el profe Luis Fernando Suárez, ya con su experiencia, él le gusta que estemos permanentemente encima del trabajo, los equipos, la programación del torneo local, jugadores legionarios, entonces hay mucho por desarrollar, pero bueno, tuvimos nuestros tiempos y estuve en diciembre aquí con la familia. El profe sí puede decir, y esto es literal, de Soacha para el mundo, y lo digo por lo que pasó en noviembre del 2016, cuando con Tigres consigue el ascenso. Así es. De Tigres a Costa Rica del 2016 al 2022 mundialista. ¿Cómo ha sido ese crecimiento de John Butler? Jugando la B, jugando la A, pero es que el salto a una selección nacional, a recibir un voto de confianza de un mundialista como Luis Fernando Suárez, a ganarse la confianza, a que le crean sus pupilos, a que nos deslumbre como lo hizo alguna vez cuando tuvimos esa posibilidad de hablar con ustedes de Costa Rica, que terminó la charla y quedamos todos descrestados. Este hombre, ¿cómo sabe, cómo ha estudiado, cómo se ha preparado? ¿Cómo ha sido todo ese proceso, profe Butler? Qué bueno poderlo saludar nuevamente, porque cuando ascendió con Tigres, estuvo también aquí, en Sí, ese sí, momento, en kickoff. Sí, así es, así es. Ujú. Bueno, yo no me canso de decir que Dios no se cansa de sorprenderme. Realmente en mi vida han pasado muchas cosas y hablando de lo profesional ha sido, entre comillas, en un paréntesis muy grande, digamos que se han dado saltos importantes profesionalmente. Lo que tú dices, bueno, yo no quería ser entrenador, no era mi plan por muchos años, yo quería ser asistente técnico, pero Dios me puso en el camino 6 meses de asistente, inmediatamente me tocó ser entrenador interino, después me dejaron en propiedad y después trabajé por muchos años como DT y después de muchos años, mira cómo es la vida, me toca venir a ser, me toca entre comillas, no me toca, o sea, me dan esa posibilidad el profe Luis Fernando de hacer lo que quise ser en un principio. Yo quería ser asistente por muchos años y aprender de los grandes, pero muchos años después es cuando me dan la posibilidad de ser asistente técnico y, como digo yo, estoy haciendo una maestría y me pagan por hacer una maestría del fútbol en Costa Rica, en una selección con un entrenador grande como Luis Fernando. Así que nada, no me canso de manifestarle al mundo, a la vida, a mi familia, a quien puedo, que Dios no se canse de sorprenderme en mi vida en todas las áreas. Profesor, buenos días y de nuevo felicitaciones por el momento de su cuerpo técnico. Profe, ¿qué es un mundial? De lo que vemos en este reel de imágenes, usted en Tigres, usted en Valledupar, a un mundial, ¿qué cambia con respecto a lo que tiene que ver con preparar un partido contra Alemania, contra Japón, contra España y de, lógicamente, repasar su recorrido por nuestra primera B
y ahora observarse en la élite del fútbol mundial preparando partidos contra campeones del mundo. ¿Cómo es ese proceso y qué tanto cambió usted de un punto al otro? Bueno, el fútbol al final es el mismo, ¿no? Son 11 contra 11. Obviamente planificar un partido de estos, uno evalúa y analiza todas las estructuras tácticas de los rivales, sus comportamientos, sus patrones de juego, qué vamos a desarrollar nosotros desde lo ofensivo, qué vamos a desarrollar desde la recuperación del balón. Digamos que el desarrollo del trabajo al final, trabajando en segunda división, en primera, en una selección o en cualquier equipo, digamos que en vísperas de enfrentar a un rival, es el mismo. Con el profe Luis Fernando he aprendido algo clave, muy clave, supremamente importante, pensando en futuro a corto plazo, en obtener grandes logros, y es la parte emocional. Todo lo que comprende lo emocional del jugador de fútbol, que allí está la parte mental, donde actúa el psicólogo, en fin, porque, a ver, las estructuras de trabajo uno las puede desarrollar perfectamente. Podemos desarrollar una estructura de trabajo, evaluar al rival. Tenemos evaluado que el rival juega 4-3-3, España era posicional netamente, el medio centro que jugaba en el cuadrado integrado por los dos puntas y los dos medios, los interiores que jugaban entre líneas en los cuadrados interiores, dos extremos siempre abiertos o se cerraban y jugaban fijando la línea de defensas, laterales que completaban como extremos al final, y al final España terminó jugando casi siempre un 2-1 desde atrás o un 3-1 desde atrás. Y eso lo teníamos perfectamente estudiado, pero ya después viene la individualidad y la parte emocional. Al momento del partido, ¿qué va a hacer el jugador? ¿Qué decisión toman? Todo ese proceso o ciclo del fútbol, como lo llaman algunos, que es percibir, decidir y ejecutar. Y al final allí ya nosotros como entrenadores no podemos hacer más. Nosotros desarrollamos, planificamos, estructuramos y ellos van a la cancha y allí es donde ellos ya en la toma de decisión son los que realmente marcan la diferencia y al final ahí se va a marcar la diferencia. Por eso, digamos que en todo este proceso de aprendizaje y de capacitación de lo que he venido creciendo como profesional, algo en lo que he querido enfocar es en no desnaturalizar al jugador. Aprender a no desnaturalizarlo dentro de la estructura de un trabajo. Que es, digamos, que la pelea o la polémica que existe de que, bueno, es que ustedes pueden poner a un jugador en el cuadrado interior o lo ponen abierto y no es que se ponga allí para desnaturalizar. Lo que queremos es llevarle la pelota allí a ese jugador y que él allí sea natural. En el duelo, en el 1 versus 1, un túnel, un 8, ganar línea de fondo y tirar un centro, que se pueda potenciar y sacarle, digamos que lo mejor del jugador dentro de lo que él realmente viene haciendo en su historial como jugador. Y en la selección sí que es importante esto, porque tenemos que ver, Ronald Matarrita juega en Ucrania, lo utilizan como lateral izquierdo en una línea de 5, ¿encaja o no encaja dentro del que nosotros hacemos? Sí, encaja. ¿Qué lo vamos a poner a ejecutar? ¿Qué patrones, qué roles lo vamos a desarrollar en los pocos días de trabajo que tenemos? Para que cuando él llegue no se sienta con un cambio muy brusco, sino que se sienta un poco más natural dentro de lo que viene ejecutando en su club. Profesor, ¿cómo olvidar aquel partido amistoso en el que ustedes coinciden, el profesor Luis Fernando Suárez como director técnico de Equidad y usted como director técnico de Tigres? Hacen como un clic, podríamos decirlo así. Y entonces empieza este camino después, ya con la selección, y tú hablabas de algo muy importante, y es el tema de cómo tomar la decisión correcta, ¿cierto? En el momento indicado, y del poco trabajo, de los pocos días de trabajo que ustedes tenían. Ustedes tenían muy pocos días de trabajo, además era una selección que no ganaba desde hace 2 años ningún partido oficial ni amistoso, no venían con un buen rendimiento, tenían muchas expectativas de lo que iba a ser este nuevo cuerpo técnico. Inicia la Copa de Oro con victoria. Inicia este camino además proyectándose a lo que iba a ser la clasificación para poder asistir a la cita mundialista. Hablemos un poco de cómo fue ese proceso. Bueno, ya que mencionas ese momento que pude tener la oportunidad de verme con el profe Luis Fernando Suárez en la sede de Equidad para ese momento, inolvidable ese momento obviamente, y debo decir, el profe Luis Fernando me dijo, palabras casi textuales, algún día me gustaría trabajar con usted. Pero debo decirlo también honestamente, no creí que eso se fuera a hacer realidad. Simplemente lo tomé como un cumplido. Cortesía de él. Es ¿sí? como el tenemos que vernos. Eso sí. Simplemente lo tomé como cortesía y de hecho yo le dije a mi preparador físico, que es el hombre de confianza de mi cuerpo técnico, le dije, vea, el profe me dijo esto emocionado, la verdad. O sea,
que el profe Luis Fernando Suárez, un mundialista, le diga uno de eso, yo le dije, bueno, me quedo con eso para el resto de mi vida. Doblemente mundialista en ese momento, sí, ¿no? Entonces yo dije, me quedo con eso para el resto de la vida, trabaje o no trabaje con él, me voy a quedar el resto de mi vida, que él me dijo eso y ya está. Pero no lo veía posible, a ver, exitoso, doblemente mundialista, con un cuerpo técnico exitoso, ¿dónde cabía el profe Bodmer ahí? No cabía, sí, es lo que uno piensa. Y recibí la llamada de él, pues bueno, yo decía, ¿es verdad, no es verdad? Y bueno, todo el proceso se dio al final y llegamos allí, logramos estructurar algo para Copa Oro. No fue mucho, digamos, porque lo que queremos desarrollar con el profe Luis Fernando merece tiempo, se necesita tiempo, pero el profe Luis Fernando es muy sabio, muy sagaz, muy inteligente para todo este tema de las selecciones, que no es igual a trabajar con un club. Y nos reunimos, eso sí, tuvimos muchas horas de video, o sea, muchas horas de video para poder conocer al jugador costarricense, los que teníamos ya, digamos que en lista para la Copa Oro, en ese microciclo corto que tuvimos de trabajo, como tratar de entender cuáles eran sus virtudes, qué hacían estos jugadores, qué desarrollaban, cómo se desempeñaban en sus clubes y cómo podíamos encajarlos dentro de lo que el profe Luis Fernando quería. Así que hicimos una primera parte del trabajo. En Copa Oro estaba funcionando, de hecho, digamos que se logró hacer lo que hacía 2 años no se hacía allí en Costa Rica. Eso ayudó mucho para el proceso, ese envío anímico para los jugadores, obviamente ese voto de confianza para nosotros como cuerpo técnico. En las eliminatorias arrancamos con la misma estructura, pero el profe tuvo que dar allí digamos que un timonazo, tuvo que dar un cabrillazo, como decimos aquí popularmente, y reestructurar muchas cosas para poder sacar resultados, intentar sacar resultados y que el cómo se fuera dando desde atrás, desde abajo, de a poco, y que si lográbamos clasificar al Mundial y nos daban el voto de confianza para el 2026, que ese cómo comenzara a salir, a emerger un poco más encima del resultado y poder llegar al 2026 ya con un equipo con mucha más estructura y un desarrollo de juego mucho más claro. Profe, el otro día planteaba yo en Conexión una discusión que yo veo con los técnicos jóvenes y los técnicos de experiencia. Yo creo que cada uno en su generación ha tratado de aprovechar los mecanismos que tiene para prepararse. Yo creo que la discusión no es quién se preparó mejor. En los 80 se preparaba de una manera, hoy hay otras, la tecnología ayuda mucho también, hay otros mecanismos para prepararse. Pero lo que yo noto en el técnico joven colombiano, lo notan ustedes, porque sus equipos eran de ataque. No sé el Bodmer de hoy cómo sería ya técnico en propiedad, pero cuando usted empezó sus equipos eran, fuera el equipo que fuera, sus equipos eran de ataque. En el profe Restrepo en Pereira, su equipo es de ataque. El profe Lucas en Águila, su equipo es de ataque. Incluso a veces dando alguna ventaja defensiva, pero ellos van al ataque. Y yo lo que noto, la principal diferencia que noto, y le hago la pregunta a usted, porque usted está con un hombre que quedó como en una generación intermedia, que es el profe Suárez. Yo lo que noto es que en el técnico joven colombiano, aquella teoría del equilibrio, que era más defender que atacar, no era un equilibrio, era más defender que atacar, como que se rompió. Y el técnico joven colombiano tiene una propuesta más atrevida, va y busca el ataque, va y busca mecanismos de ataque, y es como que ya no le tiene miedo a perder. No, yo tengo la obligación de ganar. No sé, y lo planteaba en Conexión y tuvimos una discusión del tema, y yo veo que el técnico colombiano ha dado como un paso adelante en la evolución de los entrenadores y ahora busca el ataque sin miedo. Bueno, puede ser un tema de querer mostrar algo nuevo, ¿sí? de querer cambiar esa ideología más allá de eso, pero digamos, escuchando los nombres que das, Alejandro, Lucas, los principios de juego de ellos se basan, o nos basamos en los mismos principios de juego. Es un ataque posicional, ¿verdad? Cada quien seguramente su metodología de trabajo va a ser distinta. Conozco el trabajo de Alejandro porque tuve la oportunidad de compartir con él en Brasil, cuando tomé digamos que el convenio de Nacional para llevar jugadores de menores a jugar en segunda división y proyectarlos a primera, y hoy por hoy hay varios ya en la primera plantilla de Nacional. Está Kevin, Palacio, el lateral izquierdo, que es de la selección Colombia, se me olvidó ahorita. Esos pasaron por Valledupar. Pasaron por Valledupar. Salazar. Salazar estuvo allí, Gianfranco Peña, Ewil Murillo, que está lesionado. Bueno, todos usted tuvo a Aldair Gutiérrez, que ahora está también Aldair, que está en Deportivo Cali. Bueno, tuvimos varios jugadores de esos. Pero para ir allí, digamos que a la respuesta es, manejamos los mismos principios de juego desde el ataque posicional. ¿Qué tiene el ataque posicional? De una u otra manera te lleva a atacar. O sea, es un tema que solamente por parar un equipo desde la ubicación del jugador
y con 2, 3 cosas te llevan a atacar. Pero esto también tiene ciertos riesgos que uno en el camino como que va aprendiendo y uno los va madurando, entre comillas. Y voy a citar a Pep Guardiola. Pep Guardiola hoy por hoy juega con un 3, un 2, que puede ser un 4-4 cuando defiende realmente, pero él atacando hace un 3-2. ¿Por qué lo hace? Y digo acá una cosa que a mí nadie me lo ha dicho, pero digamos que puntualmente Guardiola lo haya dicho, pero con compañeros de trabajo y allí en Costa Rica, quienes tienen contacto con Lillo, que fue asistente de Guardiola, él opta al final por hacer un 3-2, por mantener un equipo un poco menos vulnerable en la contra, porque es un equipo con mucha posesión, con mucho volumen ofensivo y que siempre al final Guardiola terminaba jugando era 2-1. Claro. Con 2 centrales, un medio centro y al final todos los demás terminaban haciendo. Entonces él opta por tener un 3-1 o un 3-2 normalmente y eso le da un mucho más equilibrio sin perder todos sus principios ofensivos de tener volumen, de hacer superioridades por el costado, hacer triángulos ofensivos. Y que todo esto al final es, digamos, principios que maneja Alejandro, que maneja Lucas, y como digo, sus metodologías de trabajo al final pueden ser distintas, pero nos llevan a lo mismo. Pero todo es crear ventajas o crear espacios, aprovechar esas ventajas, aprovechar esos espacios. ¿Cómo lo trabajamos? Cada quien va teniendo su toque. Cada quien tiene su librito, sí, cada quien tiene su truco ahí. Eso, cada quien tiene su libro, su truque, digamos que siguen a alguien. Sé que Lucas sigue a Raymond, es un holandés, que tiene un tema de trabajos por distancias, número de jugadores, y esto le permite al llevar las cargas físicas de una manera mucho más controlada. Pero al final el juego para él es el mismo, posicional, ventajas por carriles interiores o exteriores, número de jugadores en el último tercio y cómo aprovecharlas para generar más ataque y muchas más situaciones de gol. Les voy a decir una cosa, yo estoy impresionada porque es que me estoy acordando del Bodmer del 2016 y del Bodmer del 2023, que han pasado casi menos de 7 años porque el ascenso fue en noviembre. Y, profe, ¿cómo se le notan las millas voladas? Las millas nacionales y las millas internacionales, que suman mucho. Hartas también. Muchas en su momento. Hartas en bus. Y de verdad que pero es un placer escucharlo. Pero sabe que yo quería aprovechar también, porque uno siempre se queda con qué habrá pasado después de, y es imposible no regresar a ese momento inolvidable del Mundial, a los grandes momentos y a los gratos y a los no tan gratos, porque para Costa Rica y para el cuerpo técnico yo me imagino que es un masazo debutar ante España, que te hagan 7 goles, pero independiente, por ejemplo, de lo que pasa con Alemania, hasta el minuto 70 Costa Rica le ganaba a Alemania 2-1, recordamos aquel gol que fue de Juan Pablo Vargas. Y qué bueno que usted nos contara cómo fueron esos momentos, cómo se vivió el volver al vestuario, volver al camerino después del 7-0, conociendo que el profe Suárez tiene un carácter fuerte, que es muy emocional también, y cómo es cerrar este capítulo, y es que el Mundial apenas empezó, pero nos hicieron 7 goles, y cómo fue enfrentar a Alemania y casi que en algún momento de la vida, 70 minutos estar eliminando a Alemania. Bueno, esto de España para mí es una experiencia inolvidable, no por la derrota, sino por todo lo que viene después de la derrota. El aprendizaje que, vuelvo y repito, yo estoy haciendo un máster pago y tengo uno de los mejores maestros que es el profe Luis Fernando. Y ver cómo él manejaba esta situación, porque a mí se me venía a la cabeza cuando estuve con Valledupar en un partido de local de donde quedamos empatados contra Tuluá, y sé que mentalmente nos fuimos a jugar el partido de vuelta con Tuluá creyendo que le íbamos a ganar a Tuluá, porque fuimos muy superiores. Y ya creíamos haber ganado el partido contra Tuluá y perdimos 5-0 en Tuluá. Y ese es uno de los aprendizajes que uno como entrenador, uno va entendiendo que una cosa es la ideología, o sea, una cosa es ser idealista, y hay que dejar el idealismo a un lado y aterrizar la idea en una estructura y en una productividad. Entonces, cuando uno se vuelve idealista, se puede ir a un extremo en donde pasa cualquier cosa y uno al final no tiene el control de muchas cosas. El profe en el camerino, muy sereno, muy tranquilo, y él simplemente hace preguntas, pregunta y controla sus emociones de una manera sorprendente. O sea, yo después reflexionando yo decía, ¿qué hubiera hecho yo? Seguramente a mí se me hubiera elevado la adrenalina a tal punto de, no sé, haber tratado de hacer una arenga, de haberlos sacado de ese estado porque es normal, o sea, ¿qué esperan en un camerino un 7-0? ¿Cómo van a estar los jugadores? Sentados, mirando el piso, realmente mal. Con cara de derrota. Sí, totalmente mal, muy mal. Y seguramente uno entraría, no sé, a
de seguramente caerle encima algunas cosas. De ahí también ¿Sí? la ventaja de todo el trabajo que ha hecho el profe Luis Fernando, el trabajo personal con Felipe Camacho, con el psicólogo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene lo importante del profe y lo que hace Felipe. Y el profe pregunta, obviamente se apoya mucho en Felipe, en Feli, como le decimos nosotros, y nada, Feli da sus comentarios, nosotros también. El profe al final los reúne y les dice que ahí es donde tenemos que sacar la mejor versión de nosotros, que para el siguiente partido tenemos la oportunidad de sacar la mejor versión de nosotros. Y efectivamente, ver cómo jugamos contra Japón, estructuralmente fuimos muy buenos. Nos demostramos a nosotros mismos más que al resto del mundo que se podía, y eso hizo que emocionalmente tuviéramos la forma de competir con Alemania. Pero igual es Alemania, hay cierto respeto, se inicia de una manera el partido, pero al final terminan soltándose ellos mismos como las riendas y se dan cuenta que podemos jugar de tú a tú contra Alemania, entendiendo que Alemania es superior a nosotros. Así que nada, el profe maneja sus emociones muy bien, se apoya muy bien el cuerpo técnico, en cabeza de Felipe desde lo emocional, desde lo psicológico, y sí que aprendí cómo manejar una situación de esas al lado del profe Suárez, al profe Felipe Camacho. Y ahí justamente observamos imágenes, Lili, de ese partido. Porque incluso alcanzamos a hacer cuentas, ¿no? Claro. En un momento hay algo muy recordado del Mundial y es el paquete gráfico marcando que estaba clasificando Japón y Costa Rica. Y Costa Rica. Y estaban eliminadas España y Alemania. Esa es una foto muy recordada del Mundial, inolvidable. de ese tramito del partido. Increíble, sí. Al final termina, digamos que entre comillas, acomodándose todo a la lógica de lo que eran los pronósticos en la previa del Mundial, pero fue un partido que Costa Rica supo competir y tuvo su momento, y estuvo cerca. Competimos, es verdad. Eso fue lo más importante. Me parece que aquí viene la acción de Vargas, sí. Vargas, ¿no? Y era un poquito de los dos. Ay, Vargas. Y adentro, Muy bueno, Juan Pablo. No, impresionante. ¿Y qué momento el que está viviendo Juan Pablo hoy en Millonarios? Buenísimo, buenísimo. Y allí en selección ya peleando la titularidad, Sí. seguramente va a estar dentro de los inicialistas en lo que viene, porque pelea es un jugador que ayuda mucho, y el trabajo de Gamero nos ayuda muchísimo para la estructura que nosotros queremos desarrollar. Entonces él llega allí y se acomoda muy fácil a todo lo que queremos hacer. La salida y el pase de ese muchacho Sí, es de claro. un volante creativo. Pero Entiendo ahí los es donde el niveles. hincha dice, ¿pero por qué se lo llevan? Pero nada que hacer. Porque bueno, A ustedes también lo necesitan. También Claro. nosotros lo tenemos muy poco tiempo. O sea, Ahora- en selección es muy poco, y lo que ustedes preguntaban, al final lo del 7-0 de España, en tema de estructura es muy poco lo que se puede hacer. Todo el tema es emocional, es psicológico, es levantar lo mental del jugador. No hay mucho tiempo para desarrollar más. Y lo consiguieron, porque al final después terminan venciendo a Japón. Profesor, con tanto kilómetro en bus que usted decía y tanta milla aérea con la selección de Costa Rica, ustedes adquieren mucha experiencia y ven muchos campos de entrenamiento, muchas estructuras competitivas, van a muchas federaciones, ven muchos jugadores, pero siempre uno piensa en su casa, en su tierra y en su fútbol, en este caso, nuestra liga. Con tanta experiencia en Costa Rica, ya habiendo ido a una Copa Oro, un Mundial, ¿qué de lo que se ve afuera sería traíble y aplicable en nuestro fútbol para darle definitivamente un crecimiento desde el punto de vista competitivo o estructural o administrativo que haya visto en Costa Rica o en el Mundial o en la Copa Oro, para apuntar siempre el crecimiento acá, que es lógicamente el semillero de los talentos de ustedes, los directores técnicos, y también de los futbolistas? Bueno, lo dije el año pasado en alguna entrevista que me hicieron desde Barranquilla, si no estoy mal. Y estando en Costa Rica, lo que les puedo decir es que hoy por hoy valoro al 1000% mi país. Valoro mi fútbol colombiano. O sea, lo valoro al 1000%. Valoro cada uno de los equipos desde segunda división hasta primera división, el que está primero y último en la tabla. Ustedes no se imaginan cómo valoro lo que se hace en Colombia, cómo valoro el jugador colombiano desde su talento, desde su capacidad individual. O sea, lo que tenemos es un potencial inmenso para crecer futbolísticamente a nivel mundial. Y desde mi opinión personal, que no es última palabra obviamente, la intensidad del fútbol hoy por hoy, la gente a veces cree que la intensidad desde mi punto de vista es el que corra más. No es el que corra más, es el que haga correr más la pelota. Y para que la pelota corra más hay que tener un nivel de técnica mucho más avanzado. Nosotros alcanzamos con nuestro PF hacer algunos laboratorios de campo en cuanto a la velocidad digamos, del traslado de la pelota para la intensidad del juego, y cómo mejorar esa sensibilidad para que el jugador pueda ejecutar más rápido. Es que si yo ejecuto más rápido, tengo más tiempo para pensar. ¿Sí? Un jugador que da un pase fuerte, templado a su compañero y la pelota llega más rápido, hay más tiempo, espacio para pensar, y no hay mucho tiempo para pensar en el fútbol.
pero ese jugador que también controla muy bien o orienta muy bien la pelota también tiene mucho más tiempo, espacio para poder decidir y ejecutar. Entonces, la intensidad está en la técnica. Yo daba unos ejemplos en algunos seminarios. Yo puedo tener un jugador que entiende muy bien el juego. Entiende perfectamente dónde se tiene que parar, por qué se tiene que parar ahí, cuando la pelota va de un lado al otro de forma horizontal, o cuando la pelota va progresando, o cuando la pelota va superando líneas. Ok, el jugador puede ser muy, muy, muy inteligente del entendimiento del juego, pero si técnicamente no es bueno, ¿qué pasa cuando le entregan la pelota? Le rebota, pierde la pelota y hay un cortocircuito. O viceversa, puedo tener un jugador muy técnico, pero si el entendimiento del juego no es el adecuado, pues también va a haber un cortocircuito. Pero para ir al final, ¿lo que traería yo? Yo me enfocaría en que la técnica de los jugadores, de nuestros jugadores, desde abajo y arriba, porque lo viví en el fútbol profesional de segunda y primera, uno nunca termina de formar al jugador y uno entra en esa zona de confort y uno cree que ya, y yo sí les decía a mis jugadores, ¿ustedes creen que ya tienen la técnica conseguida? No. Levántense todos los días pensando y creyendo que no es así. Porque vamos a entrar en una zona de confort y el día que nos aprieten, el día que nos toque un equipo que corra mucho y que nos haga una muy buena presión, la técnica no nos va a alcanzar para hacer una salida, ir eliminando rivales y ir eliminando líneas de presión. Necesitamos hacer una muy buena técnica, perfilarnos muy bien en temas posturales para que esa intensidad en el juego se logre ver. De lo contrario, pues sí, podemos tener una técnica que entre un rival y otro se pueda ver superior, pero al final, en el momento en que se equilibren las cargas con otros equipos, nos vamos a dar cuenta quién es quién. Y ahí donde la naturaleza del jugador es la que marca la diferencia. Esa naturaleza del jugador es la que al final va a romper toda la estructura de un juego, que eso es lo lindo del fútbol, la naturaleza del jugador, esa creatividad del jugador, la magia del jugador, el saber cuándo hago un túnel, cuándo un 1-8, cuándo busco una pared, cuando busco un cambio de frente. Esa toma de decisiones es del jugador, no es del entrenador. Pero la practicamos en la semana. Yo le doy a un extremo la posibilidad yo le doy paredes, le doy pase al intervalo entre los dos centrales, un pase tendido en el intervalo entre el lateral y central contrario, le doy un balón al interior contrario para que haga un rebote. En fin, practicamos 4, 5, 6 circunstancias. El jugador al final decide qué quiere hacer: ganar línea de fondo, tirar centro, tirar un túnel, rematar al arco. Pero nosotros tratamos de llevarle la pelota allí lo más rápido posible para que él tome la decisión y ejecute al final. Todos estamos así, cautivados con cada palabra del Así que agarro un balón y comienzo pum, 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 Ya, pum, ya, a ver si sale. Profe, ¿qué tal son las playas de Costa Rica? Y lo pregunto porque en el 2001 era profesor de natación. Durante muchos años fue profesor de natación. Y lo pone en un lugar en la vida donde tiene agua por doquier, donde es un paraíso, donde tiene un gran equipo, pero además, hablando como de ese comienzo en su carrera, es muy interesante cómo usted se ha hecho a pulso, porque usted no venía, digamos, siendo una persona con fútbol, ¿sí? Exfutbolista, por decirlo así. Es verdad. Con un recorrido de ese tipo, pero digamos que siempre fue su foco, y estudió en Bogotá para ser, digamos que académico en educación física y deportes, y siempre tuvo ese objetivo de estar involucrado en el fútbol, y lo consiguió desde abajo. Le da la oportunidad también a Atlético Nacional para que haga parte de esa filial, que también creo que fue ese gancho para poder demostrar todo eso que usted quería hacer en su carrera profesional, y poco a poco se le fueron consiguiendo pues como los objetivos y se le fueron dando las cosas. Es maravilloso, pero todavía nada, me imagino. Bueno, las playas de Costa Rica, hermosa, es un país turístico, un país con muchas cosas por conocer. El tema de mi inicio laboral o profesional, pues como cualquier cristiano o cualquier persona necesita llevar comidita a la casa. Claro. Entonces, si me Mi daban, papá muy joven, 20 años. si me daban trabajo en un restaurante, si me tocaba en la calle barriendo, lo que tocara hacer, porque necesitábamos dinero para sostener a la familia, sostener a la hija que ya está grandota. Ya, una señorita. Así que no, nada, de mi experiencia como profesor de natación, recuerdo a Julio César Paipa, que fue mi jefe, que aprendí muchas cosas, no de natación específicamente, sino de la pedagogía y cómo enseñar al ser humano. Muchas cosas importantes que se aplican en muchas áreas, y así que reconocerle a él eso. Y hay algo que me causa, que me genera
digamos que mucho un tema emocional, y lo dije al principio, a mí Dios no me termina de sorprender. Tú lo dijiste, yo no fui jugador de fútbol. Las probabilidades de que alguien que no jugó fútbol dirija en el fútbol profesional no son fáciles. En un millón. No son fáciles. Y Dios me fue llevando por ese camino, de una u otra forma me fue rodeando de personas, y esas personas me fueron acercando, como se dice, a ver, si lo decimos en palabras vulgares o coloquiales, Dios me fue poniendo en las roscas, yo no las buscaba. Simplemente me iba rodeando de personas. En el lugar indicado. Y yo iba llegando y venga, vamos para allí, vamos para allí. Y ya, yo llegué a Nacional porque en Montería hacíamos un laboratorio de campo con mi preparador físico, con Juan Pablo Sarmiento, y hacíamos un laboratorio de campo con una máquina que mandamos a construir una lanzabalones, pero rastrera, no la tradicional que es aérea. Y medíamos la velocidad de la salida del balón para trabajar la sensibilidad en la orientación y el control de los jugadores y poderles demostrar que esa subjetividad se podía volver objetiva. Porque al final es eso, o sea, yo puedo entrenar toda una semana con un equipo de fútbol y el fútbol es subjetivo. La única parte objetiva del fútbol es la preparación física. ¿Cuántos kilómetros corrí? ¿A qué velocidad las corrí? ¿Cuántos sprint hice? Es lo objetivo porque es un dato real, pero lo demás no. El jugador, esta semana, Campo fue el mejor en la semana, fue el mejor jugador el fin de semana y la siguiente no es el mejor. Entonces, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó con Campo? Es subjetivo, si venía muy bien y la siguiente semana cayó, es un tema subjetivo. Entonces, allí haciendo este trabajo de campo en una cancha sintética, en una escuela de fútbol, unas personas de Nacional estaban haciendo algo allí y porque Dios los puso allí, nos vio trabajando con esa máquina, el hombre se acercó, nos preguntó, hablamos un rato y después de eso él le comentó a otra persona allí en Nacional de que el profe Bodmer con Juan Pablo Sarmiento hacían esto y desde ahí comenzó la conversación hasta que llegamos a trabajar con Nacional. Así que nada, Dios me ha rodeado de personas del fútbol, he llegado al fútbol, el profe Luis Fernando Suárez, estoy seguro que Dios inquietó su corazón, llévese a ese muchacho y ya, lléveselo, hermano. No éramos los mejores amigos, no hablábamos constantemente, habíamos tenido un contacto, sí, de hecho él me había recomendado para un trabajo pedagógico en una universidad, cuando llegó a Junior hablamos, pero no era algo constante. Y Dios le tocó el corazón y ya, y a Felipe Camacho, porque sé que Feli fue el que le dijo al profe Luis Fernando, el profe Bodmer es interesante para el proyecto. Así que un 50-50 allí Felipe tiene una responsabilidad grande de que yo esté en la selección Costa Rica y se lo agradezco a él, al profe Luis Fernando y obviamente primero a Dios. Ahora las puertecitas se abren, pero ya después uno tiene que tener el carácter, la capacidad y todo para poder entrar y sentarse en la sala y poder comer ahí en la puerta que le están hablando. Profe, como evidentemente ha quedado claro, usted es inquieto. Y yo sé que usted no se quiere quedar en una zona de confort de asistente técnico, aunque ahora está muy bien, está aprendiendo y creo que incluso hasta su manera de dirigir le hacía falta el aprendizaje que seguramente está teniendo hoy de la mano del profe Suárez. Por ahí me enteré que tiene un viaje, porque la capacitación sigue, y que usted se sigue preparando para en algún momento, cuando Dios lo indique, ser nuevamente técnico principal. ¿En qué consiste esa capacitación que va a tener próximamente? Bueno, vamos para España, para Madrid, a hacer un máster en fútbol. Hace mucho tiempo venía buscando esta oportunidad porque, gracias a Dios, desde que yo inicié en el 2009 en el fútbol profesional en segunda división, hasta el día de hoy siempre he estado activo. O sea, no he tenido las dificultades de quedarme un semestre o un año esperando a que me salga trabajo. Gracias a Dios siempre ha habido trabajo. Pero eso también me impedía haber hecho una capacitación presencial. Siempre me ha tocado hacer las virtuales. Con la Universidad Rey Juan Carlos de España hice varias, en Argentina también, con el Instituto de Deporte Español también tengo algunas. Y todas estas, digamos que de corrientes nuevas, todo basado en el juego y ataque posicional, digamos que es la corriente que está entrando acá al país ya hace como 5 o 6 años, quizás 7, que llegó con el profe Osorio, con Corredor, y ya la desarrollan algunos otros. Pero quiero ir a hacerlo allí presencial porque es ir a visitar las sedes de entrenamientos, compartir. Cuando uno va a estos seminarios, lo más importante muchas veces es compartir con otros entrenadores y digamos que escuchar las anécdotas y cómo trabajan ellos en sus equipos y tratar de agarrar de allí lo que más se pueda parecer a lo que uno desarrolla. Así que vamos para Madrid, un máster en fútbol, donde obviamente está todo el tema de ataque posicional, que es lo que me apasiona, lo que vengo desarrollando desde el año 2015 y tratando de esa ideología aterrizarla y de dejar de ser idealista y aterrizarlo y volverlo productivo en un grupo de trabajo que
que se adapte a eso, o más bien que nosotros nos adaptemos a ese grupo de trabajo, porque no puedo cambiar la realidad de un jugador de la noche a la mañana, así que esa metodología y esa idea de juego se tiene que ir adaptando de a poco con los jugadores que tenemos. Y seguramente mucho fútbol, muchos estadios, mucho ver todo lo que pasa también en el fútbol español. ¿Qué tanto fútbol consume usted, profe? Cuando le pregunto eso ve todos los partidos, esté donde esté, le sigue la pista a la liga, ve lo que pasa en España, en el Reino Unido, en Italia, lo que pasa en selecciones cuando hay fechas FIFA. ¿Pasa eso con usted o no? Totalmente. O sea, yo escucho música y veo fútbol. No hay otra. ¿Qué música? Música cristiana. Mucha música cristiana, me relajo. Es lo que escucho permanentemente, inclusive para leer música cristiana. Digamos que para apartarme del entorno, y fútbol todo el tiempo. Ando con mi tablet, con mis aplicaciones para Win, para el fútbol Muy local, bien. para el fútbol europeo. Sí, y aprendiendo de todo. O sea, hay algo que yo sí quiero dejar claro, y Campo lo decía, digamos que hay una nueva corriente, entre comillas, pero si uno revisa, todas las formas sirven, todas las formas son buenas. Hay campeones de distintas competencias en el mundo importantes, Champions, la Bundes, cualquiera que sea colombiana y demás, donde se ha ganado atacando, defendiendo, contragolpeando, jugando directo, todas son buenas, así que simplemente son formas, así como a algunos les gusta vestir de negro, otros de blanco, unos les gusta sombrero, a otros no les gusta, unos tenis, otros zapatos, así es el fútbol, son formas, son gustos. Así que para mí no hay ninguna mejor que otra, simplemente son formas de hacerlo, y obviamente uno siempre se debe esmerar por hacerlo mejor dentro del gusto de uno. Aunque en su filosofía de vida y de trabajo y todo es pura vida y el corazón es muy tico, pues obviamente usted es colombiano. Total. Y seguramente, y se lo preguntaba por eso, pues ha visto lo que es arrancar un proceso para nuestra selección Colombia. ¿Qué ha visto de lo que ha mostrado Colombia de la mano del profe Lorenzo? ¿Qué le ha gustado? ¿Cómo ve lo que también tendrá que vivir Colombia con el recambio? Porque los jugadores se nos crecieron y porque es la vida, porque siempre todo tiene que evolucionar. ¿Qué le gusta de la Colombia de hoy, de lo que ha visto? Bueno, primero hay que tener en cuenta y decir algo claro, el tema del recambio no es nada fácil, y ahora que lo estamos viviendo nosotros con Costa Rica, es un tema muy complicado. El entrenador debe tener una capacidad de muñequear. El tema del muñequeo es importante allí, el tema de manejo de prensa, de hinchada, porque al final el fútbol se volvió resultados. ¿Sí? Nadie entiende que hay un recambio, la gente solamente entiende de ganar o perder. ¿Clasificas o no? Sí, ganar o perder, porque eso da un estatus. Pero nosotros a nivel interno y los profes de la selección saben que necesitan un recambio, porque a futuro se está viendo. Nosotros estamos viendo el futuro del 2026, pero sin embargo también nos exigen el tema del resultado, así que ese tema del recambio es un tema delicado y no es fácil desarrollarlo. Me gusta el tema de Amaranto, es un entrenador muy capacitado, con corrientes y metodologías de trabajo muy nuevas. Y no sé qué tanta injerencia tenga él, pero por lo menos en campo de juego el profe Lorenzo seguramente también lo desarrolla y lo conoce. Hay corriente, digamos que hay cosas de estructura, como lo llamo yo, que a mí me gusta, es lo que a mí me gusta, pero una estructura, jugadores que respetan espacios, que se abarca el ancho y el largo de la cancha, que se pueden generar superioridades por posicionamiento, o sea, por causar y no por casual. O sea, ahí se causa. No es casual, es causal. Me gusta que es una Colombia causal y no casual. Eso es lo que me gusta de la selección Colombia. Profesor, ya dialogaba con Campo de lo que va a ser su futuro personal, con más preparación académica y con más fundamentación desde el punto de vista científico. Ahora, desde lo colectivo, como cuerpo técnico de Costa Rica, cuéntenos un poquito del futuro. Ya concluyó lo que era la CONCACAF Nations League para ustedes. Están con amistosos en la próxima fecha FIFA y después la Copa Oro. ¿Cuál es la expectativa en el marco de un recambio? ¿Qué se les está pidiendo? ¿Y dónde está la vara de esta Costa Rica de Suárez y Bodmer? Bueno, como lo dices, viene ahorita Copa Oro. Previo a esto viene una fecha FIFA donde vamos a tener 2 amistosos. Hasta donde tengo entendido no se han definido. No sé si ya los definieron o ya los sacaron públicamente, pero no conozco. Hay algunos rivales allí en el aire. Bueno, como te decía, estamos en el recambio. Hay cierta, no sé si utilizar el término, pero digamos que la expectativa de nosotros está en que nuestra selección es muy local. Es una selección del país, en el 80-90%.
no es una selección hecha por legionarios. Y el torneo de Costa Rica es un buen torneo, pero no es un torneo que compita a nivel mundial. Entonces tener una selección con jugadores locales que en el día a día, cada 3 días o cada 8 días se enfrentan a un nivel, a un ritmo de juego que no corresponde cercanamente al ritmo de juego que tenemos a nivel selección, es algo que nos afana. Entonces el profe, como dice el profe, nos toca, no hay de otra. Nos toca en 3 días, en 5 días, en 7 días o en 8 días intentar llevarles a ellos un escenario, recrearles un escenario donde entiendan que van a enfrentar un ritmo de juego completamente distinta, que los mismos jugadores lo reconocen porque se termina la fecha FIFA y se le acercan y le dicen, profe, es que el ritmo acá es muy bravo. Y salen con calambre, salen muy cansados, salen muy agotados porque su nivel de esfuerzo en el torneo local no está ni cerca de lo que enfrentan realmente a nivel selección. Entonces es algo muy distinto y pensar y ejecutar con un nivel de fatiga más alto, pues es más difícil. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros estamos tratando, lo que se ha hecho, o lo que el profe ha intentado hacer es obviamente promocionar jugadores que tienen la capacidad y en ese recambio que los lleven a otras ligas, ya están en Inglaterra, ya están en Europa, en Portugal, perdón, Inglaterra y Portugal, pero no solamente nos sirve que lleguen, sino que también jueguen, que actúen. Entonces muchos de ellos están, pero no juegan, no actúan y esto es algo que para el plan de trabajo hay que pensar en muchas cosas y por eso el profe al final se inclina por el torneo local. Profesor, ya para finalizar, quiero retomar el tema Selección Colombia porque, por supuesto, sabemos que usted tiene ese corazón con estos 3 colores que además representa muy bien en el exterior junto con el profesor Luis Fernando Suárez. Y en algún momento usted mencionaba que le gustaría ver en ese cuerpo técnico a un Alberto Gamero, a un Hernán Torres. Y por qué no pensar si en algún momento Bodmer estaría vinculado con la Selección Colombia. ¿Le gustaría? Pero claro. John Jairo Bodmer. El profe Luis Fernando Suárez me molesta permanentemente. ¿Sí? Con eso. Sí, me dice, y cuando usted dirija la Selección Colombia me va a llevar a mí en el cuerpo. Se me va a llevar a mí. Esa también la tiene pendiente el profe Suárez, ¿no? Él me dice, El profe también apostó a futuro. Claro. Bueno, él me dice, cuando usted sea el entrenador de Selección Colombia, me lleva a mí como su manager, me lleva a mí como su asesor. Claro que sí, profe, claro que así es. Sí, claro, tuve la oportunidad, no recuerdo en qué año, de dirigir la Selección Colombia Sub-20. Estaba en México celebrando los 15 años de mi hija. No sé si fue por eso, pero no pude llegar a Colombia cuando Yesurún en ese momento me había citado a la oficina. Llegué días después, estábamos con el profe Arturo, digamos, en esa pelea, o era Arturo o era yo. Al final cuando llegué, ya habían escogido a Arturo como el DT de la 20 y me dieron la posibilidad de la 17, pero bueno, por distintas razones y algunas cosas personales no pude tomar la 17, pero es un sueño. Además, a mí me encanta el tema, siempre lo he dicho públicamente, bueno, Dios me ha puesto me ha permitido trabajar con jóvenes, con nóminas mixtas, ahora con nóminas de experimentados, tener un Keylor Navas, un Brian Ruiz, un Celso Borges, un Francisco Calvo, un Juan Pablo Vargas, jugadores ya grandes, con recorrido, con muchas millas y muchos camerinos, con muchos entrenadores grandes también, poder dialogar con ellos, dialogar con un Keylor Navas y que él me cuente qué hacía Zidane, qué hacía Ancelotti, qué hacían cada uno de esos entrenadores, eso no tiene precio. Totalmente. ¿Y qué piensan ellos como jugadores? O sea, ¿qué ven ellos como jugadores? Vea, profe, a mí me gustaba de Zidane esto, a mí me gustaba de Ancelotti esto. Entonces uno dice... La otra perspectiva, por aquí va el cuento, no es lo que dice el libro, no es lo que dice la capacitación, ojo, es lo que el jugador percibe y qué clases de jugadores, de los jugadores gama alta como Keylor Navas y todos estos, los gama media, los jóvenes. Entonces tengo la oportunidad de trabajar con todas esas edades y cree uno que uno puede intentar, no hay última palabra, desarrollar un trabajo de estructura, un trabajo para cada una de las edades. Así que sí, claro, Selección Colombia 20 siempre ha sido un sueño para mí, pero si sea la mayor, pues por favor, cómo no. Pero esperaremos. Profe, ¿me da la hora en su reloj mundialista? 9:39. Qué nivel, por Dios, qué hombre tan pilo. Oiga, profe, hemos hablado mucho de fútbol. Veo un tatuaje de Jordan. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algún vínculo o fueron vaina de pelado, profe? Vaina de pelado. ¿Sí o no? Sí, vaina. A los 13 años, el hermano de un amigo compró una máquina para hacer tatuaje. No, Jordan. Jordan.
Ah, Yo Y- veo. la imagen. Un Jordan está pero con llorando. COVID. Un Jordan con COVID. Me lo hizo un amigo con 13 años. Yo le hice a él un Marvin de la Warner Bros. No. Una vaina Era mejor horrible. el Mi Jordan. amigo me hizo este. Jugaba mucho baloncesto de joven. Mucho, Ok. jugué mucho baloncesto. De hecho, hice parte del equipo de Salud Cop de baloncesto, que quien manejaba este equipo es el mismo de Equidad para ese momento. Jugué mucho baloncesto, muchísimo, bastante. Jugué fútbol como de joven hasta los 17, inclusive estuve haciendo allí pruebas en Santa Fe para estar en los equipos nacionales, pero creo que lo mío no era el fútbol profesional. Sí jugué mucho baloncesto, pero bueno, siempre estuve metido en el deporte y aquí seguimos. Bueno, profe, la verdad siempre es un deleite escucharlo. Me quedó el tema de la sub-20 por estar en el cumpleaños de mi hija. Esperemos que el quinceañero haya quedado bueno. ¿Sabes qué? Pero eso habla muy bien de usted. Eso habla muy bien de usted y su vínculo familiar. Por ahí dicen que lo mejor es lo que pasa. Claro, lo mejor es lo que pasa, siempre. Eso es así. Profe, un gustazo estar con usted. Éxitos con la selección de Costa Rica, éxitos en esta capacitación. Yo creo que usted hace parte de la camada de los técnicos jóvenes que va a tener un futuro en equipos grandes del fútbol colombiano, del fútbol internacional. Bueno, usted ya lo está teniendo y Selección Colombia inevitablemente. Amén. Así que Muchas muchas gracias, profe, por estar con nosotros y éxitos en todo lo que se viene. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y Dios los bendiga. Saludos al profe Luis Fernando. Claro que Claro, sí. y el Bodmer de las ruedas de prensa de Leones era completamente diferente al de este. Se nota la madurez, se nota. Las Sobre todo millas. hay distintas maneras de jugar, hay distintos estilos, pues se nota muchísimo. Las millas. Sí, sí. Pausa y venimos.